palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Casi al final del Nuevo Testamento, ustedes encontrarán la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a leer la segunda carta, capítulo 3. Capítulo 3 de esta segunda carta del apóstol Pedro. ¿Ya lo encontraron? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hemos leído y escuchado por arribita nomás lo que es segunda de Pedro 3, del 10 al 18. A nuestro hermano pastor que esté orando para que podamos iniciar. Oremos. Padre Santo, gracias por tu amor y misericordia, por ese tiempo, Señor, de comunión, de estudio de tu bendita palabra. Permite, Señor, que tu siervo nos transmita la enseñanza de este pasaje hermoso. Todo esto lo pedimos por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Hemos visto los versículos 10 al 18 y vamos a leer nuevamente, pero solamente el 10 de segunda de Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es inevitable que suceda siempre que una persona tiene que pensar y hablar en los términos de que conoce. Eso es lo que el apóstol Pedro está haciendo aquí.
Está hablando de la doctrina del Nuevo Testamento, de la segunda venida de Jesucristo, pero esta describe en términos de la doctrina del Nuevo Testamento del día del Señor. El día del Señor es una concepción que recorre todos los libros proféticos del Antiguo Testamento. Los judíos concebían el tiempo en términos de dos edades. Esta edad presente, que es totalmente mala e irremediable, y la edad por venir, que sería la edad de oro de Dios, dice Berkeley. ¿Cómo había que pasarse de la una a la otra? El cambio no podría suceder por su esfuerzo humano o por un proceso de desarrollo, porque el mundo estaba abocado a la destrucción, como lo veían los judíos. Había solamente una manera para que el cambio tuviera lugar, había de ser por la directa intervención de Dios. Al tiempo de esa intervención llamaban al día del Señor. Había de venir sin advertencia. Había de ser un tiempo en el que se sucedan los mismos cimientos del universo. Había de ser un tiempo cuando tuviera lugar el juicio y la destrucción de los pecadores, y por tanto sería un tiempo de terror. He aquí el día del Señor viene, día terrible, de indignación y ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Allí en Isaías 13:9. Viene el día del Señor. Está cerca, día de tiniebla y de oscuridad, día de nubes y de sombra, Joel 2:1. Día de ira aquel día de angustia y de prieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, dice Sofonías 1:14-18. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande, espantoso del Señor, Joel 2:30. Las estrellas de los cielos y sus luces no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará resplandor, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá su lugar por la indignación del Señor de los ejércitos en el día del ardor de su ira, dice Isaías 13:10-13. Lo que hicieron el apóstol Pedro y muchos de los autores del Nuevo Testamento, dice Berkeley, fue identificar las imágenes del día del Señor Antiguo Testamento con la concepción de la segunda venida de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El cuadro de la segunda venida de Jesús que nos pinta aquí el apóstol Pedro reproduce los colores del día del Señor en el Antiguo Testamento, que usa una frase muy gráfica. Dice que los cielos se desvanecerán con un grujido terrible, roizendon en griego. Esa palabra se aplica a partir de las alas de un ave o al silbido de una flecha al pasar por el aire o al crepitar de las llamas en un fuego del bosque. No tenemos por qué tomar estos detalles literalmente crudo. Bastenos notar que el apóstol, ve la segunda venida como un tiempo de terror para los enemigos de Cristo. Una cosa tenemos que conservar en la memoria: toda la concepción de la segunda venida está henchida de dificultades, pero una cosa es segura: hay un día en que Dios irrumpe en toda la vida, porque llega el día en que tenemos que morir y tenemos que estar preparados para ese día. Puede que digamos que consideramos la segunda venida de Cristo como un acontecimiento del futuro distante. Puede que la consideración una doctrina que podamos dejar de lado, pero no podemos eludir el encuentro con Dios, nos dice Berkeley. Ahora leamos los versículos 11 al 13 de este último capítulo 3 de Segunda de Pedro. Pues que todas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos
encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Viendo el texto, el apóstol Pedro nos insta y que digamos como escribió en el libro del Evangelio y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os será añadida. Mateo 6:33. Cuando miramos nuestro alrededor en el mundo o en la naturaleza, creemos que eso perdurará, pero sabemos que no será así, porque en la escritura salta la letra de que debemos de fianzar solamente en Dios, ya que estamos predestinados para su eternidad que nos ha dado por medio de Cristo, sus elegidos, sus escogidos y apartados para Él. Seremos eternamente en Él. El sistema solar y las grandes galaxias, incluso las relaciones espaciales temporales, serán abolidas. Todos los elementos que componen el mundo físico se disolverán por el calor y se desvanecerá por completo. Es una imagen que en un grado asombroso se corresponde con lo que podríamos sugerir o decir según la teoría moderna del universo físico, dice Bo Reichen, citando en Green en este comentario. Este mundo, hasta donde sabemos, no dejará de existir, pasará por las llamas purificadoras y entonces quizás el suave y delicado aliento del amor todopoderoso sobre él y los enfríe rápidamente, y la mano divina lo moldeará mientras se enfría, transformará en un paraíso más hermoso. El rey vive, viene a su trono y a su juicio. Ahora bien, nadie se acerca a la puerta del rey para hablar de traición, ni se sienta en la sala de auditorios del rey esperando su inminente entrada para hablar mal de él. El rey viene de camino. Aquí vosotros estáis a su puerta, él está a la vuestra. ¿Qué clase de persona debemos ser? ¿Cómo podemos pecar contra aquel que está tan cerca? ¿No dice Spurgeon? La única cosa en la que el apóstol Pedro está supremamente interesado es la dinámica moral de la segunda venida. Si estas cosas van a suceder y el mundo se precipita en el juicio, es obvio que debemos vivir una vida de piedad y de santidad. Si va a haber un nuevo cielo y una nueva tierra, y si esos, el cielo y la tierra van a ser el hogar de la justicia, está claro que una persona debe tratar con toda suma mente, en su corazón, alma y fuerza, de estar preparado para morar en ese nuevo mundo, dice Berkeley. Para el apóstol Pedro, como lo expresa Moffat, era imposible renunciar a la esperanza del advenimiento sin que se produzca un deterioro ético. El apóstol Pedro tenía razón. Si no hay nada en la naturaleza de una segunda venida, nada en la naturaleza de un objeto hacia el que se mueve toda la creación, entonces la vida no se dirige a ninguna parte. Esa, de hecho, era la posición pagana. Si no hay meta, ni para el mundo ni para la vida individual, más que la existencia, ciertamente actitudes ante la vida llegar a ser casi inefable. Esta actitud surge en epitafios paganos. Primero, si no hay nada por venir, una persona puede muy bien decir disfrutar lo más posible de los placeres de este mundo, dice Berkeley. Así llegamos a un epitafio como este: yo no era nada, no soy nada, así es que tú, que todavía estás vivo, como bebé, y pasátelo bien, dice Berkeley. Segundo, si no hay nada por lo que vivir, una persona puede ser totalmente indiferente. Nada importante, gran cosa, si el final de todo es la existencia en la que una persona ni siquiera se dará cuenta de que se ha excitado en distinguir. Así que es que encontramos un epifacio que dice: una vez yo tenía existencia, ahora no la
tengo, no me doy cuenta de ello, no me considero. Tercero, si no hay nada por lo que vivir más que la existencia, el mundo no va a ningún lado, ninguna parte, puede entrar en la vida una especie de sentimiento de pérdida. La persona deja de ser en ningún sentido un peregrino porque no hay ningún sitio al que uno puede ir en peregrinación. No le queda más que dejar llevar a la deriva en una situación de perdición, no viendo de ningún sitio ni encontrándose de camino a ningún sitio. Así que nos encontramos con un epitafio en ese sentido, en que dice que hay abajo una profundidad oscura, pero que hay de los senderos hacia arriba. Todo era un mártir. Y Plutón dice, el dios del mundo subterráneo, cosa de palabras. Entonces estamos perdidos. Hasta los paganos se daban cuenta de que una vida sin objetivo tiene una casi intolerancia de cualidad. Cuando hemos despojado a la doctrina de la segunda venida de toda su imaginación temporal y local, cuando hemos despojado a la doctrina, la tremenda verdad de conservar que es la vida, se dirige a algo. Y sin esa convicción no hay nada por lo que valga la pena vivir. Todavía nos queda en este pasaje una gran concepción. El apóstol Pedro habla del cristianismo como no solamente que espera, impaciente de la venida de Cristo, sino también apresurada, dice Berkeley. En el Nuevo Testamento nos habla de algunas maneras en que esto puede hacerse. Primero se puede hacer por la oración. Jesús nos enseñó a pedir, venga tu reino, allí en Mateo 6:10. La ferviente oración del corazón cristiano apresura la venida del reino, aunque no fuera de otra manera, lo hace de esta. El que ora la abre su propio corazón a la llegada del rey. Segundo, se puede hacer mediante la predicación. Mateo nos dice que Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado por todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces llegará el fin. Mateo 24:14. Todas las personas deben tener la oportunidad, dice Berkeley, de conocer y amar a Jesucristo antes que se alcance el fin de la creación. La actividad misionera de la Iglesia acelera la venida del Rey. Tercero, se puede hacer meditación referente al arrepentimiento y la obediencia. Entre todos los medios, este sería el que estuviera más cerca de la mente y el corazón del apóstol Pedro. Los rabinos tenían dos dichos, son los pecados del pueblo los que impiden la venida del Mesías. Si los judíos se arrepentirían auténticamente un solo día, el Mesías vendría. La otra forma del dicho quiere decir lo mismo. Si Israel cumpliría perfectamente la ley, un solo día el Mesías vendría. Con una verdadera arrepentimiento y una obediencia sincera, una persona le abre el corazón a la venida del Rey y la acerca a todo el mundo. Haremos bien en recordar que nuestra frialdad de corazón y nuestra desobediencia retrase la venida del Rey, dice Berkeley. El apóstol Pedro nos dice que hay una forma, un método, o mejor dicho, una disciplina que puede que el Señor pueda acelerar su venida, si y solo si podamos tener una santa conducta y piedad, oración, evangelismo. Santa conducta quiere decirnos que nuestra vida pertenece del primer momento solamente a Cristo. Estamos apartados para Él y para nadie más. Él nos transformó desde nuestro interior hacia el exterior, transcribiendo toda la escritura y meditación con tener en común con los hermanos referente a la escritura. Ella aflora en nuestro ser, dando todo el testimonio de un cristiano pequeño, como un excelente embajador de Cristo, moldeado con su carácter,
integridad, santidad en pensamiento, palabras y en acción. Piedad, dar la honra y la gloria solamente a Cristo, donde la fidelidad en Él nos apegamos a una disciplina de comprender la obra total de Cristo desde la Escritura para nuestra vida y cada uno de los presentes que nos escuchan. El apóstol Pedro no habla donde mora la justicia, y creo firmemente que no habla del cielo y de la tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existen más, dice Apocalipsis 21:1. Leamos ahora los versículos 14 al 15 de segunda de Pedro capítulo 3 y dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Cuando nuestro interés es por un cielo y tierra nueva, nos esforzamos por ser piadosos con nuestros semejantes, nuestros hermanos y hermanas. Ya hemos visto la que era ser un piadoso, pero veamos de lo que nos quiere decir el apóstol Pedro. Según el diccionario Alfonso Lucker, el vocablo hebreo hasid se traduce como santo o fiel según el contexto. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo clamaré, dice Salmo 86:2. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Es el hombre fiel en su religión, que lo demuestra con buenas obras. Pero no en el Nuevo Testamento, la palabra es Eulapes. Simeón era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Aquí, en 2 de Pedro 2, del 8 al 9, que hemos visto, se presenta a Lot y la destrucción de Sodoma como ejemplo de un creyente que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, pero que es salvadora porque sabe el Señor librar de tentación al piadoso y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hemos leído lo que contiene el diccionario Alfonso Luque. Nos sorprende la paciencia que provoca una demora tan larga. Una de las razones es que nosotros mismos no tenemos mucha paciencia. Creemos que hacemos bien enojarnos con los rebeldes y así nos parecemos más a Jonás que a Jesús. Algunos han aprendido a ser pacientes y compasivos con los impíos, dice Spurgeon, pero muchos más piensan como Santiago y Juan, quien habrían hecho llover fuego del cielo sobre quien rechazaron al Salvador. ¿Tenemos tanta prisa?, dice Spurgeon. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o has escrito. Estamos leyendo el final del versículo 15 en el capítulo 3 de segunda de Pedro y sigue, verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay alguna difícil de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro llama al apóstol Pablo amado, podríamos decir en nuestra actualidad, estimado, un aprecio de un amigo a otro, y elogia su enseñanza de su sabiduría, diciendo y dando como evidencia de las cartas o epístolas del apóstol Pablo, diciendo que algunos indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Recordemos la represión del apóstol Pablo al apóstol Pedro, allí en Gálatas 2, 11 al 21, que dice, Gálatas 2, 11, 21, como referencia a estos textos del versículo 15 y 16 de segunda de Pedro 3. Así dice: pero
Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de lo que de la circuncisión, y en su simulación participaban también de los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, porque obligas a los gentiles a judaizar, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados en la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por la obra de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, la misma, vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hemos leído Gálatas 2:11 al 21 a referencia de la discusión del apóstol Pedro con el apóstol Pablo. Cabe destacar que el apóstol Pablo se encuentra entre la escritura, un término que se aplica a aquellos escritores que son divinamente inspirados, y solo a eso dice Clark. El apóstol Pedro es muy firme. La acción de los falsos maestros al tergiversar a Pablo para justificar su propia libertinaje y rechazo de la parusia es tan grave que los descalifica para la salvación, dice Krim. El apóstol Pedro cita aquí a Pablo, al apóstol, aludiendo a que enseñaba las mismas cosas que él mismo. Puede ser que la cita se refiere a que el apóstol Pablo estaba de acuerdo en que una vida piadosa y santa es necesaria a la vida de la proximidad de la segunda venida del Señor. Pero más probablemente cita al apóstol Pablo que estaba de acuerdo con el que Dios retuviera su mano, no se debía a considerar como indiferente de parte de Dios, sino como oportunidad para arrepentirse y aceptar a Jesucristo. El apóstol Pablo habla de lo que rechaza las riquezas de la bondad y la paciencia de Dios, olvidando que su amabilidad tiene el propósito de conducirnos al arrepentimiento, en Romanos 2:4. Como referencia. Más de una vez el apóstol Pablo hace hincapié en la tolerancia y la paciencia de Dios. Romanos 3:25, Romanos 9:22. Los apóstoles Pedro y Pablo estaban de acuerdo en que el hecho de que Dios condena su mano no se debe usar nunca como una excusa para pecar, sino siempre como una invitación al arrepentimiento y una oportunidad para la eminencia. Por su referencia al apóstol Pablo, con cierto tono de crítica, este es uno de los pasajes más intrigantes del Nuevo Testamento. Fue este pasaje lo que hizo que Juan Calvino estuviera seguro de que Pedro, el apóstol, no escribió segunda de Pedro por decir que Pedro nunca había hablado así de Pablo. ¿Qué podemos aprender de esto? Primero, aprendemos que por entonces la carta del apóstol Pablo se conocían y usaban en todas las iglesias. Se hace referencia a ellos de una manera que deja claro que se había colocado y publicado y que estaban disponibles y se leían ampliamente. Estamos bastante seguros de que fue hacia el año 90 después de Cristo cuando
se regocijaban y publicaban en Efeso las cartas del apóstol Pablo. Esto quiere decir que Segunda de Pedro no pudo haberse escrito antes y por lo tanto no puede ser obra del apóstol Pedro, que sufrió el martirio a mediados de los años 60 del primer siglo, dice Berkeley. Segundo, nos dice que las cartas del apóstol Pablo se consideraban escritas, lo que estaba causando probablemente la tergiversación de la misma manera que hacía con las otras escrituras. También esto contribuye a demostrar que Segunda de Pedro debe de haber surgido en un tiempo más avanzado de las historias de la iglesia primitiva, porque requería varias generaciones el que las cartas de Pablo se colocaran al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento. Tercero, es un poco difícil determinar con precisión la actualización del apóstol Pablo que refleja este pasaje. Escribía con la sabiduría que se le había dado. Dice él claramente que esta frase fue puesta y a tomar lo mismo como una recomendación que como una advertencia por parte de Vic, que nos escribe en su comentario por medio de Berkeley. La verdad es que el apóstol Pablo sufrió la suerte de todos los hombres extraordinario. Tuvo y tiene su escrito. Todo lo que se enfrenta sin miedo con la verdad y sin miedo la declara. Algunos le consideran grande pero peligroso. Cuarto, dice Berkeley, hay cosas en la carta del apóstol Pablo que son difíciles de entender y que los ignorantes tergiversaban para su propia ruina. La palabra usada para definir este es dinoetos en griego, que se usaban de la pronunciación de los oráculos. Estos eran menudo ambiguo. Tenemos el ejemplo clásico del rey que estaba a punto de ir a la guerra y que consultó al oráculo en default y recibió esta respuesta: si vas a la guerra, destruirás una gran nación. Él la tomó como una profecía de que destruir a sus enemigos, pero lo que sucedió fue que sufrió tal derrota que su propio país quedó destruido, en ruina. Esto era típico de los peligros ambiguos de los antiguos oráculos. Esa es la palabra que usó el apóstol Pedro refiriéndose a los escritos del apóstol Pablo. Hay en ellos cosas que son tan difíciles de entender como los antiguos pronunciamientos de un oráculo. No solo dice el apóstol Pedro, hay cosas en la escritura del apóstol Pablo que son difíciles de entender, también hay cosas que uno puede tergiversar para su propia destrucción. Tres cosas acuden inmediatamente a nuestra mente: la doctrina del apóstol Pablo de la gracia se tergiversa convirtiéndose en una excusa y aún razón para pecar, dice Romanos 6. La doctrina del apóstol Pablo sobre la libertad cristiana fue tergiversada, convirtiéndose en una excusa para un libertinaje que no tenía nada cristiano en Gálatas 5:13. La doctrina de Pablo, el apóstol de la justificación por la fe, fue tergiversada para demostrar que la acción cristiana no tenía ninguna importancia, como vemos en Santiago 2:14 al 26. Una vez que los ortodoxos eran como andar entre ricos, un paso hacia cualquiera de los lados provocaba un desastre. Jesús, Dios y hombre, Dios es amor y santidad, el cristianismo es gracia y moralidad, el cristianismo vive en este mundo y también en el mundo de la eternidad. El exagerado lado en esta verdad doble produce una herejía destructiva. Una de las cosas más trágicas de la vida es tergiversar la verdad cristiana y sagrada. La escritura convirtiéndose en una excusa y aún razón para hacer lo que se quiere en lugar de tomarla como guía para hacer lo que Dios quiere que haga, dice Berkeley. Ahora veamos los dos versículos finales. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor Salvador Jesucristo, y Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para que supieran mantenerse firme y evitar caer, les dio esta instrucción: creced en gracia, pues la manera de mantenerse firme es crecer, la manera de ser constante es avanzar. No hay otra forma de mantenerse firme que progresando. Pero notariamente que nuestro texto no dice nada sobre el crecimiento de la gracia, no dice que la gracia crezca, no dice que crezcamos en la gracia. Hay una gran diferencia entre el crecimiento de la gracia y nuestro crecimiento en la gracia. La gracia de Dios nunca aumenta, siempre es infinita, por lo que no puede ser más, siempre es eterna, siempre es insondable, siempre es ilimitada, no puede ser más, y por la naturaleza de Dios no podría ser menos. El texto nos dice que crezcamos en la gracia, estamos en el mar de la gracia de Dios. No podemos estar en un mar más profundo, pero crezcamos ahora que estamos en él, dice Spurgeon. ¿Cómo concluimos con el apóstol Pedro? Nos dice ciertas cosas acerca de la vida cristiana. Primero, cristiano es una persona que ha sido advertida, es decir, no puede elegir ignorar, saber cuál es la verdad o el verdadero camino y su recompensa, conocer el camino erróneo y su desastre. No tiene derecho a esperar un camino fácil porque se le ha dicho que el cristianismo quiere decir cruz y se le ha advertido que siempre habrá persona dispuesta a atacar y a perferir la fe, ser advertido en estar preventido, pero es también una grave responsabilidad porque el que conoce el bien y hace el mal merece una doble condenación, dice Berkeley. Segundo, el cristiano es una persona con una base en su vida. Debe estar arraigado y cementado en la fe. Hay ciertas cosas de las que puede dar absolutamente seguro. James Gats declara una vez que su mente no era una cama que se pudiera hacer que deshacer una y otra vez, sino que en ciertas cosas estaban hechas definitivamente. Hay una cierta inflexibilidad en la vida cristiana, hay una cierta base de fe que nunca cambia. El cristiano no dejará nunca de creer que Jesucristo es el Señor, Filipenses 2:11, y nunca dejará de ser consciente de que se le impone el deber de hacer que su vida armonice con su fe. Tercero, el cristiano es una persona con una vida en desarrollo. La inflexibilidad de la vida cristiana no es la riqueza de la muerte. El cristiano tiene que experimentar diariamente la maravilla de la gracia y crecer diariamente en los dones que esa gracia puede producir. Debe penetrar diariamente más y más en la maravillosa que Jesús nos deja. Un gran edificio tiene que tener un fundamento firme y sólido para elevar en el aire, y sólo cuando tiene raíces profundas puede un árbol remontarse en sus ramas hacia el cielo. La vida cristiana es al mismo tiempo una vida con un fundamento firme y con un crecimiento constante hacia afuera y hacia arriba, y así termina la carta donde da gloria a Cristo, dando honra por toda la eternidad, dice Berkeley en este final de Segunda de Pedro capítulo 3, y terminamos orando. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia, por tu bondad, Señor, por entender más y más lo que es tu venida a nuestra vida pecaminosa, Señor, y natural, que no somos nada para que nos tengas en cuenta por medio de tu Hijo. Oh Señor, gracias por cada uno de los hermanos que están conectados, pero también, Señor, por permitirnos aprender más y más de tu palabra. Señor, bendice los presentes, pero también, Señor, recordamos que suplas las necesidades de cada uno de los hermanos, oh Señor, tanto lo físico como lo espiritual. Además es pedir, Señor, por los hermanos en diferentes puntos del mundo que están siendo perseguidos y desplazados. Suple sus necesidades y te pedimos, Señor, por nuestro país, por nuestro gobierno, Señor,
por la inseguridad que hay en nuestro país. Y gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor amado. Amén. Bendiciones.